Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y vamos a platicar sobre un tema hoy, sobre los humedales, lo que conocemos como ciénega y cómo se está llenando con basura. Y para eso vamos a platicar con la maestra Ulcía Urrea Mariño, a partir de su tesis de licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras de la UNAM, los análisis de prácticas de la vida asociada a la basura, los residuos y los desechos en la localidad costera de Cizal, Yucatán. Propuesta de modelo de manejo 2012 y ganadora del primer lugar en la categoría de cultura del Premio Concurso Nacional de Trabajos Universitarios sobre Humedales y Áreas Marinas Protegidas 2013, otorgado por la UNAM. Doctora, ¿cómo estudiar esta mancuerna de basura y humedales? Qué lástima, ¿verdad?, que asociemos a los humedales con la basura. Bueno, Freddy, muchas gracias. Como un poco de contexto, es decir, que yo llegué a estudiar a Cizal y no era originaria de Cizal, soy de la Ciudad de México. Entonces vi con ojos de fuereña, como dicen acá, todo este problema, y en un principio yo lo veía todo muy malo, ¿no? Es la verdad, uno se pone a pensar, lo que tú dices, asociar las ciénegas con la basura. Pero a lo largo del estudio me fui dando cuenta de los matices que tiene este problema y cómo es importante para la gente que lo conozca, pero también para los fuereños, la gente que hace ciencia, entender por qué la gente lo hace, porque no es una cosa, digamos, de ignorancia o desconocimiento hasta cierto punto. Me gustaría empezar con comentarte que el rellenar las ciénegas en la península de Yucatán, los humedales, no es nuevo, es una práctica que ya la practicaban los mayas. Claro, lo hacían con un fin, por ejemplo, para hacer los acbés o para hacer los cimientos para ciertas estructuras, no necesariamente las edificaciones, pero sí para casas. Entonces, ha habido un manejo de las ciénegas, de los humedales, desde la época precolombina. Entonces, no es nuevo. Lo que sí es cómo ha cambiado ese proceso de relleno a lo largo de los siglos y con qué fin y sobre todo con qué materiales. Eso es lo que es importante pensar ahora. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Para qué lo llenaban en la época precolombina? Cuéntanos un poquito más, ahóndanos un poquito más y cómo fue ese cambio hasta hoy, por decirlo. Ok, bueno, como te comento, yo no soy experta en arqueología, pero sí hay varios trabajos de arqueólogos de la región en los cuales dan cuenta que el relleno, por ejemplo, para hacer los acbés y tener acceso al mar o a recursos estratégicos para ellos, por ejemplo, el palo de tinta, etcétera, llegaban a rellenar humedales para poder transitar a pie. Para cruzar. O también para hacer estructuras. Por ejemplo, hay vestigios arqueológicos en Silamo, en el propio Palmar, donde están en medio de la ciénega y entonces se cree que son lugares donde hacían cabotaje para el comercio, ¿no? Entonces, digamos, tenemos este antecedente que ya está bien documentado en la arqueología. ¿Y cómo se da este proceso de cambio? Bueno, después, cuando llega la época de la conquista, los españoles tienen esta idea interiorizada, porque así ha sido el manejo de su territorio en España, en el cual hay que desecar y rellenar lo que no nos funciona. El caso más grande es Tenochtitlán, ¿no? El lago. Hay que desecarlo porque el agua... Desecar no es lo mismo que rellenar, ¿no? Desecar es secarlo, rellenar es que lo llenas a un tope en el cual el agua ya no se ve. Pero es una práctica muy común en la colonia, de secar y rellenar los humedales a lo largo de todo el territorio. Yucatán no se escapa. Lo que sí es interesante mencionar es que, digamos, desde la época precolombina hasta más o menos los años 30, 40, los rellenos eran con materiales, digamos, relativamente inocuos, piedras, cáscaras de coco, palos, arena, conchas, etcétera, ¿no? Cosas que los propios ecosistemas, si lo queremos ver, no los dañaban tanto. No quiere decir que no los dañan, porque, por supuesto, desecar y rellenar un humedal le causa estragos al humedal, pero pensemos en la contaminación, no se contaminaban. Ahora, con la entrada o la creación de los plásticos, las baterías, el nylon, en esas décadas del 30-40, es cuando se da el giro y empezamos a ver procesos
de contaminación por estos rellenos. Digamos, eso es como lo más importante. En nuestra línea del tiempo es donde tenemos que fijarnos. Esta introducción de nuevos materiales que ayudan a hacer más rápido y más efectivo el relleno de los humedales. Pero, bueno, ¿qué pasa cuando se llena con estos materiales? Porque tiene repercusiones. No es lo mismo, como tú nos decías, rellenarlos con cocos, con conchas, con cuestiones naturales, a rellenarlos con plásticos. Exacto, sí, es una interesante pregunta. Para empezar, aquí hay algo muy importante. La gente ya tiene este antecedente, digamos, tradicionalmente se hace estos rellenos. Cuando llegan estos nuevos insumos, la gente en general, no estoy dando piensa que no va a pasar nada, porque nunca ha pasado nada al rellenar el humedal. La gente no se enfermaba, los animales no se morían, ¿no? O sea, no pasaba nada. No pasaba nada, ¿no? Pero ahora sí empiezan a notar cambios. Ahora, yo no puedo decirte exactamente cuáles son todos los efectos, pero podemos agruparlos. ¿Qué te parece si nos cuentas de estos efectos después de un corte comercial? Perfecto. Regresamos. Gracias. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Sobre cuáles son los efectos de rellenar el humedal. Bueno, podemos dividirlos en grandes categorías. El primero es contaminación, es lo primero que viene a nuestra mente, ¿no? Pensar en basura es todo lo que no queremos, todo lo que es sucio, y meterlo al humedal implica que todo eso que no queremos y que está sucio y que puede contaminar esté todo el tiempo lixiviándose, o sea, descargando contaminantes a través del agua cuando entra en contacto con todos estos compuestos, y al final, digamos, como que le saca el juguito. ¿Ven ese juguito al final de la basura? Se llaman lixiviados. Bueno, todo el tiempo está pasando ese proceso en la ciénega cuando metemos basura. Otro efecto que podemos englobar muy grande son las afectaciones a la salud humana. Puede ser, por ejemplo, criadero de moscos que pueden derivar en dengue. También puede ser, no está correlacionado completamente, pero es una hipótesis que se ha manejado que puede aumentar o puede propiciar enfermedades dañinas, ¿no? Por ejemplo, intoxicaciones, porque tenemos mercurio con baterías o los focos ahorradores, las toallas sanitarias, etcétera. Y algunas otras enfermedades, pero no soy experta en la salud, así que no puedo decir exactamente, pero sí se ha visto que hay mayor cantidad, y sobre todo cuando se utilizan, por ejemplo, los botes de cloro o los botes de ácido muriático como macetas, porque es algo que es muy común, reusar lo que tenemos a mano, o las personas que viven no solo junto a la ciénega, en poblaciones rurales también, pero en el caso de la ciénega, la gente que tiene estos botes y los utiliza de maceta, es probable que se esté intoxicando con los residuos que quedan de estos materiales. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta y que no se toma en cuenta son las cuestiones legales. Cuando, digamos, en México tenemos una cosa que se llama la Zona Federal Marítimo Terrestre, y esta zona es federal, es un pedazo del territorio que le pertenece a la federación, y que en el caso de las playas es lo que dicen, las playas no son privadas porque hay 20 metros donde el mar acaba y está la playa. Bueno, también tenemos zona federal en los humedales. Entonces, cuando la gente rellena,
cambia la medición de la zona federal y crea una cosa que se llaman terrenos ganados al mar. Y todos estos debieran ser administrados por la Federación, por la Semarnat, pero es tanta la extensión y digamos que es muy difícil tener control sobre estos nuevos terrenos que se están creando día a día, ¿no? Entonces, la autoridad se ve incapaz de responder a las necesidades de la población. Eso, digamos, como en cuestiones negativas, ¿no? Pero también hay que ponernos a pensar por qué la gente lo hace si lo puede afectar. Entonces también tenemos efectos positivos del relleno de la ciénega. Ahora, si nosotros vivimos junto a la ciénega y solo nos queda la ciénega porque vivimos en el Blanquizal, en la orillita del humedal, ¿qué nos pasa? Pues nuestra casa es muy chiquita, ¿no? Si solo nos acotamos a ese espacio. Si ya no tenemos espacio a los lados del pueblo, como es el caso de Cizal, Cizal está flanqueada por la ciénega, el mar, de un lado está la reserva del Palmar y del otro lado están los terrenos que eran de Pesis, que es una industria acuícola y se hizo un cambio de suelo. Ya no hay donde crecer, la gente ya no puede vivir ahí y pensemos que es una población pesquera, entonces tiene que vivir junto al mar para poder hacer su actividad económica principal. ¿Qué opciones les quedan? Bueno, las personas que viven junto a la ciénega rellenan porque es una forma de crear un patrimonio donde tengo un terreno en el cual puedo sembrar, puedo tener animales sin irme al ejido o más lejos y también donde puedo construir una casa para mi hijo o mis hijos sin que dejen el espacio físico donde puedo hacer la pesca. Entonces también por eso lo hacen, no es una cuestión trivial, es la gente necesita dónde vivir y se crean sus propios espacios para vivir. Y muy acompañado de esto es la sobrevivencia, o sea, cuando no hay pesca o es mala o la temporada, entonces tienen árboles frutales, yo he visto milpa en los terrenos rellenados, entonces tienen otra serie de alimentos y de fuentes económica para poder complementar el gasto que la pesca no alcance a cubrir, sobre todo en malos tiempos. Cuando es bonanza no es prioridad, pero cuando no es bonanza sí es muy importante esos terrenos que ellos tienen. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar los trabajos de los académicos, científicos e investigadores en Yucatán. Y para eso estamos conversando con la maestra Ulcía Urrea Mariño. Desgraciadamente hay un tema, ¿por qué esa mancuerna de basura y los humedales, o sea, la ciénega en Yucatán? Y ¿cómo está esto? Doctora, usted investigó muchas cosas en Cizal, cómo la basura ahora sí está perjudicando al ecosistema. Uh-huh. Bueno, retomando lo del relleno de la ciénega o embutido, como normalmente la gente lo conoce, no solo en Cizal, sino en otras localidades costeras del estado. Platicábamos de los impactos que puede tener, ¿no? Positivos para la perspectiva de las personas que lo hacen y negativos, digamos, para ellas mismas y sus vecinos y el ecosistema en general. Me gustaría explicarles un poco cómo hacen este embutido, porque es una lógica que se pasa de generación en generación, pero es diferente si lo hace una persona que es originaria de Yucatán, a una persona que es originaria de Campeche, a una originaria de Tabasco, y cambia con el tiempo las generaciones. ¿Sí? Sí. Entonces, hablábamos que el embutido ya se hace en la época precolombina. El problema de la contaminación llega cuando llegan los plásticos y las baterías. Bueno, porque hace más rápido el proceso y lo hace más peligroso. La gente empieza el relleno del embutido, digamos,
la técnica generalizada, porque hay particularidades según el lugar y la gente, quemando basura, ¿no? Quema su basura y cuando quemamos la basura queda como negra, pegajosa, ¿no? La hemos visto así como huele feo, pero, ¿no? Y esto crea una capa impermeable, entonces cuando lo tiran al agua, porque recordemos que las ciénegas no son muy profundas, cerca de donde están las casas tendrán máximo 3 metros de profundidad y es muchísimo, normalmente son centímetros, 1 metro. Entonces queda esta capa impermeable abajo, o sea, está el sustrato de la ciénega y luego le cae esta cosa como chapopote. Esto a las personas les permite tener un sustrato impermeable que evite lo más que se pueda las filtraciones de agua o del sustrato para las posteriores etapas. Después de eso viene un relleno con cosas muy masivas para ganar la profundidad al agua, ¿no? Piedras grandes, refrigeradores, muebles viejos, porque esto te da relieve que ya sale del agua. Después, todo eso, con eso rellena la ciénega. Sí, después cada capa tiene normalmente esta basura quemada para pegar, porque es como pegamento. Se rellena con basura, puede estar quemada o no. Y las últimas etapas, digamos lo que sería el fin o los detalles, son con caracoles, con cáscaras de coco, arena. Entonces, por ejemplo, en Cizal hacen dragados periódicos al puerto de Abrigo. Esos camiones, la gente los pide de la arena que sacan para rellenar la ciénega, pero no echan toda la arena de una vez. La arena la guardan para las partes finales, para que quede caminable el espacio, ¿no? Porque si tú vas caminando y hay latas y vidrios y cosas ahí, pues no es como muy fácil transitar, entonces dejas la arena para tener esta última parte. Y ya a veces sobre esta parte de arena y así se pueden sembrar cosas, o se siembran árboles desde antes de empezar el relleno, porque los árboles con las raíces ayudan a que el relleno se amarre, ¿no? Se haga más fuerte. No manglares, porque está prohibido talarlos, entonces la gente también conoce así como los manglares serían los mejores, pero como está prohibido hacerlos, entonces mejor plantamos otras cosas. Yo sé que suena como un cuento de terror, y podríamos decir que lo es para quien lo hace y para quien lo recibe, pero al final, recordemos, la gente lo hace porque no tiene otra opción para hacerse de un terreno una vivienda. Ahora, ¿qué podríamos pensar que podría cambiar o cómo podríamos disminuir la peligrosidad de estos rellenos, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil que la gente lo deje de hacer, por lo que yo acabo de explicar, ¿no? Que no consideran que hay que irse del puerto, aun cuando haya terrenos ejidales o tierra adentro, porque son pescadores, entonces viven del mar. Y de la ciénega, también pescan en la ciénega. Entonces, ¿qué es lo que ellos mismos como pobladores han notado? Hay disminución de camarón, el niño se enferma más. O sea, ellos lo asocian con lo que están haciendo. Saben que es malo, pero no alcanzan a entender todas las dimensiones de lo malo que es. Entonces dicen, bueno, entonces yo ya no le echo baterías o focos, yo nada más le echo tierra y palos. Pero aquí viene otra cosa que es importante. Uno tiene un terreno de 20 metros, ¿no? De frente a la ciénega, pero el embutido no funciona si no es con los vecinos. Porque si yo empiezo a embutir mucho o poco, por la misma dinámica del agua se puede comer los otros embutidos. De hecho, cuando hay huracanes, se lavan esos terrenos, o la mayoría de esos terrenos, con todo lo que implica la basura y así, y en el caso de Cizal acaba la basura en el palmar. Entonces, hay que hacer un embutido que sea en conjunto con los vecinos, al mismo tiempo, para que los procesos erosivos no se lleven los terrenos que están embutiendo. Lo cual implica un trabajo en equipo, y no es un trabajo con 3 o 4 personas, es un trabajo de todo el vecindario trabajando juntos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, en ese trabajo, en ese año, en el 2012, se calculaba que al año se aumentaba 1 metro de terreno embutido por cada propiedad encuestada. Y había propiedades que tenían 50 años embutiendo, que son las personas que recién llegaron a Cizal o que eran parejas jóvenes, en comparación con las parejas que llegaron de migrantes en Campeche y parejas jóvenes en Yucatán. Entonces tenemos diferentes grados de embutido y de distancias lineales en la ciénega embutidas. Tenemos lugares donde hay 60 metros embutidos, lugares donde tenemos 20 metros, lugares donde tenemos 10, pero el proceso es el mismo. Maestra, gracias por regalarnos sus conocimientos. Muchas gracias por invitarme, es un placer. Y a usted, gracias por acompañarnos.